¿Alguna vez te has preguntado cómo derrotar a un enemigo poderoso? Permíteme despertar tu curiosidad con una historia fascinante que estoy a punto de contar, y prometo que querrás quedarte hasta el final. ¿Has enfrentado alguna vez un desafío que parecía insuperable? ¿Recuerdas la adrenalina de competir en un deporte, donde cada información sobre tu adversario podría cambiar el juego a tu favor? Imagina ahora la importancia vital de un informe de observación en ese contexto. Conocer las posibles tácticas de tu oponente no es solo una ventaja, es una necesidad. Ahora, eleva las apuestas al escenario de guerra, donde los riesgos son inimaginablemente altos. Los espías, en un acto de valentía extrema, juegan un papel crucial en las sombras, arriesgando sus vidas para revelar los secretos más guardados del enemigo. ¿Cómo se compara esto con tus experiencias? Te invito a reflexionar y acompañarme en este viaje de descubrimiento que estamos a punto de comenzar. En su sabiduría, Pedro presentó a los seguidores de Cristo, ahora renacidos, un análisis profundo sobre la amenaza que enfrentamos, mencionada específicamente en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Nos ilumina sobre la naturaleza astuta de nuestro adversario, Satanás, enfatizando la importancia de estar vigilantes y preparados. Este consejo precioso nos es dado como un equipo esencial en la lucha contra las fuerzas espirituales. El apóstol Pablo, haciendo eco de este sentimiento, nos advierte contra los trucos del enemigo, insistiendo en que, aunque sus intentos de desviarnos son incansables, estamos bien informados y no somos ajenos a sus trucos maliciosos. El enfoque principal puede variar, pero hoy quiero sumergirme en las palabras de Jesús sobre nuestro adversario, Satanás. A través de 5 revelaciones cruciales, Él nos desvela características fundamentales de este enemigo. Incluso Pedro, así como Santiago, nos aconseja en Santiago capítulo 4, versículo 7, reforzando la orientación dada por Jesús. La motivación detrás de estas enseñanzas es clara y lejos de ser arbitraria. Nos proporcionan conocimiento vital sobre Satanás que debe ser utilizado activamente en nuestra batalla espiritual cotidiana. Consideremos la primera advertencia de Jesús. En Juan capítulo 8, versículo 44, Él nos alerta que el diablo no solo busca destruir, sino que también es el maestro de la falsedad, el progenitor de la mentira. Esta profundización en los escritos sagrados nos invita a una vigilancia constante y a una comprensión más aguda de las tácticas enemigas, capacitándonos para permanecer firmes e íntegros en la fe que profesamos. La confianza en lo maligno o en aquellos que están influenciados por él es un camino sin retorno. En la actualidad, la búsqueda de la verdad se ha convertido en un desafío colosal. Sea siguiendo las últimas noticias, escuchando discursos académicos o incluso durante momentos de ocio, la influencia nefasta del mal es palpable. En las últimas décadas, ha habido un esfuerzo concentrado por parte de las fuerzas oscuras para moldear la percepción de lo que se considera normal o aceptable, con el objetivo de distorsionar la esencia de lo que es genuinamente bueno. Esta inversión de valores es especialmente visible en los medios gubernamentales, educativos y de entretenimiento. Plataformas de streaming como Netflix y Disney se han convertido en vehículos donde lo incorrecto a menudo se retrata como atractivo o habitual. Las agresiones verbales, prácticas de magia, blasfemias, promiscuidad, desnudez y violencia son ejemplos claros de esta tendencia. Incluso hay una glorificación de personajes que, aunque criminales, son pintados como astutos y admirables por lograr engañar al sistema y enriquecerse ilícitamente. Antiguamente, la programación televisiva enaltecía figuras de rectitud e integridad. Hombres y mujeres eran presentados como modelos a seguir, protagonistas de historias que inspiraban y transmitían valores positivos. Esto contrasta profundamente con el escenario actual, que me causa gran pesar al pensar en los niños que están siendo formados por esta nueva realidad. Incluso símbolos que antes eran considerados inocentes o positivos, como Barbie, han pasado por una transformación que refleja esta decadencia moral. La película reciente de la muñeca, por ejemplo, lleva una clasificación indicativa que revela contenidos inapropiados, sorprendiendo a muchos padres que, movidos por la nostalgia, buscan compartir un pedazo de su infancia con sus hijos, solo para encontrarse con una realidad distorsionada. Es una verdadera estrategia de condicionamiento
que busca alterar la percepción de las nuevas generaciones sobre lo que es moralmente aceptable, distorsionando valores y promoviendo una aceptación pasiva de lo que es, en esencia, perjudicial. Jesús nos alertó sobre la verdadera naturaleza del adversario. El diablo es un homicida desde sus orígenes, inmerso en falsedades, siendo el progenitor de todas las mentiras. Ninguna verdad habita en él. Además, Jesús nos reveló que la intención del maligno es aniquilarnos y arruinarnos. Conforme a Juan capítulo 10, versículo 10, queda claro que Satanás busca llevarnos a la destrucción. Sin embargo, es fundamental recordar que la batalla ya ha sido decidida. A través del sacrificio de Jesús en la cruz, su resurrección y su victoria sobre la muerte, hemos sido liberados. A pesar de esa liberación, muchos seguidores de Cristo aún viven como si estuvieran bajo el yugo del enemigo, lamentándose y olvidando que, a través de Jesús, también somos vencedores. El enemigo se mueve astutamente, como un león que ruge buscando su presa, con el objetivo de destruir y arrastrar el máximo de almas consigo hacia la perdición. Es especialmente trágico observar a aquellos que, engañados por falsas doctrinas como el satanismo y las ideologías de los Illuminati, creen en la bondad del diablo, cayendo en profunda ilusión. Una historia conmovedora relata la experiencia de una mujer, anteriormente vinculada al satanismo, que se dio cuenta de la verdadera cara del mal al enfrentarse a la realidad monstruosa detrás de la apariencia engañosa de Satanás. Desde joven, fue preparada para seguir tales creencias, pero al encontrar la luz divina, anheló ardientemente liberarse de las tinieblas. Pablo, en su epístola a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 14, nos recuerda que aunque el mal sea una realidad presente en nuestro mundo, nuestra lucha principal no es contra seres humanos, sino contra las fuerzas espirituales del mal que operan más allá de nuestro plano físico. El mal que presenciamos es frecuentemente un reflejo de la influencia de tales entidades. Por lo tanto, es crucial comprender que el mal no se limita a acciones humanas. Está enraizado en una batalla espiritual contra el propio mal en su esencia. Jesús, al narrar la parábola del trigo y la cizaña en Mateo capítulo 13, versículos 36 a 43, nos ofrece una visión panorámica de la historia humana, marcada por la lucha entre el bien y el mal, en la cual todos tenemos un papel activo. Esta enseñanza de Jesús es una pieza clave para entender nuestro lugar y nuestro propósito ante la eternidad. Este mundo, en su esencia transitoria, sirve como escenario para una elección fundamental: seguir el camino de la oscuridad o abrazar la luz. El adversario, incansable en sus esfuerzos, emplea toda forma de distracción, engaño, falsedad y seducción para arrastrar almas consigo hacia la perdición. Una de sus falacias más peligrosas es la negación de su propia existencia, una estrategia astuta para hacernos creer que este plano material es el único que importa, desviando nuestra atención de la eternidad que nos espera después de la muerte. Conforme expuesto en Hebreos capítulo 9, versículo 27, la muerte viene para todos, seguida de un encuentro inevitable con el Creador. En este contexto, se cuestiona: ¿has vivido distraído por las ilusiones de este mundo, o estás preparado para enfrentar a Dios? La primera epístola de Juan, en el capítulo 3, versículos 4 y siguientes, trae un mensaje de esperanza. La venida de Jesucristo al mundo tuvo como propósito liberarnos y salvarnos, evidenciando la gravedad de la amenaza que el maligno representa. Hasta ahora, he revelado 4 verdades que Jesús nos enseñó sobre el diablo. En primer lugar, él es un asesino y un mentiroso desde el principio, el originador de todas las mentiras. En segundo lugar, su objetivo es destruir y matar. En tercer lugar, se identifica como el mal en su forma más pura, el enemigo de la humanidad. Y por último, aquellos que viven en pecado están bajo su influencia, pues desde el inicio, él es el transgresor. El quinto aspecto que deseo destacar, basándome en las palabras de Jesús, es que el diablo ejerce un dominio sobre el mal en este mundo, y aquellos que se han renovado en Cristo están especialmente en su mira. Hará todo lo posible para impedir que cumplamos los propósitos divinos, como intentó con los discípulos. Jesús nos alerta, en Lucas capítulo 22, versículos 31 y 32, sobre esta realidad.
Vale recordar que Satanás ya fue derrotado en una batalla celestial, siendo expulsado del paraíso, un evento del cual el propio Jesús fue testigo. Esta narrativa no solo ilustra la continua lucha entre el bien y el mal, sino que también nos convoca a reconocer y resistir las maniobras del enemigo, anclándonos firmemente en la victoria que Jesús ya nos ha garantizado. Muchos tienen la percepción de que la presencia de Jesús en nuestro mundo se limitó al periodo histórico de hace aproximadamente 2 milenios. Sin embargo, esta visión es reductora. La verdad es que Él trasciende el propio concepto de tiempo, existiendo desde la fundación del universo. Su encarnación en forma humana, un hito en la historia de la salvación, fue un acto de amor inmensurable, destinado a redimirnos. Antes de eso, ya observaba los eventos celestiales, incluyendo la dramática caída de Satanás, como narró él mismo en Lucas, capítulo 10, versículo 18. Este ser, alguna vez luminoso, transformado en dragón de las tinieblas, fue destituido a nuestro mundo no solo para vagar, sino con la intención explícita de arrastrarnos a la ruina eterna, motivado por la conciencia de su derrota inminente. Y aquí yace el núcleo de la cuestión. Este gobernante de las sombras ejerce una autoridad nefasta sobre este mundo caído, un hecho que Jesús explica claramente en Juan, capítulo 14, versículo 30. Sin embargo, la misión salvífica de Cristo nos trajo liberación no solo del yugo del pecado, sino también de la opresión demoníaca. Esta victoria sobre el pecado y la muerte, sellada por la resurrección de Jesús, nos otorga, como fieles creyentes, una nueva naturaleza, transformada y habitada por el Espíritu Santo. Al convertirnos en el santuario de lo divino, somos por lo tanto elevados a la condición de vencedores junto a Cristo. Esta transformación radical implica que, bajo la influencia del Espíritu, el pecado ya no nos domina, y el diablo pierde su poder sobre nosotros. Es una verdad fundamental que Jesús reitera en Juan, capítulo 12, versículo 31, y que se extiende como uno de los pilares centrales de nuestra fe. Sin embargo, es crucial que cada creyente, renacido y habitado por el Espíritu Santo, comprenda y crea firmemente que su existencia ahora se despliega en un plano superior, inaccesible a las pretensiones diabólicas. Ahora vamos a pensar en profundidad. Imagínate en un día común, con Jesús siguiendo su rutina de enseñanzas y milagros, curando a aquellos que venían a Él en busca de alivio. En medio de estos viajes de compasión, Él encuentra a un hombre poseído por demonios, incapaz de ver o hablar. Una situación desafiante para cualquiera, pero para Jesús era otra oportunidad para mostrar su poder divino. Con su intervención milagrosa, el hombre es curado, una escena que, naturalmente, debería inspirar admiración y gratitud. Sin embargo, no todos reaccionaron con alegría. Los fariseos, líderes religiosos de la época, presenciaron ese milagro y en lugar de maravillarse, lanzaron una acusación impactante contra Jesús. Lo acusaron de expulsar demonios con la ayuda de Belcebú, el príncipe de los demonios, una afirmación absurda que revela más sobre sus corazones que sobre la verdad de los actos de Jesús. Belcebú, conocido también como Señor de las Moscas, era visto como una representación maligna, gobernante de los demonios, una comparación despreciativa destinada a disminuir los milagros de Jesús. Los fariseos, vistos como la élite espiritual de la sociedad, deberían ser guías para el pueblo, enseñándoles sobre Dios. Sin embargo, su reacción ante los hechos de Jesús revela una verdad incómoda. Se sentían amenazados. La popularidad de Jesús y su capacidad para realizar lo que ellos no podían generó envidia y miedo, llevándolos a actuar defensivamente, intentando desacreditarlo a través de rumores y acusaciones. Pero Jesús, con su sabiduría incomparable, respondió a esas acusaciones no solo con palabras, sino con lógica irrefutable. Expuso la contradicción en sus afirmaciones, cuestionando cómo un reino dividido contra sí mismo podría permanecer en pie. Si él estuviera expulsando demonios por el poder de un demonio, como afirmaban, eso indicaría una división que llevaría a la ruina, no a la victoria. Y más aún, Jesús los desafió con una verdad revolucionaria. Si él expulsaba demonios por el Espíritu de Dios, entonces eso era un signo claro de que el reino de Dios había llegado entre ellos, una realidad que los fariseos no estaban preparados para aceptar. Ahora piensa por un momento,
¿cómo reaccionarías ante un milagro? ¿Reconoceríamos la mano de Dios en acción o permitiríamos que nuestros prejuicios y miedos nublaran nuestro juicio? Los actos de Jesús nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias creencias y a abrirnos a la verdadera naturaleza de su poder y amor. Ante esta narrativa, te invito a ponderar: ¿dónde vemos divisiones en nuestras vidas que necesitan ser curadas? ¿Cómo podemos reconocer y recibir el reino de Dios en nuestro medio? Este es una invitación a la reflexión y a la transformación, un llamado para ver más allá de las apariencias y acoger el amor que trasciende nuestras expectativas y entendimientos. En el corazón de una revelación profunda, Mateo 12, versículo 28, nos trae a Jesús desvelando un principio fundamental: la incongruencia de las acusaciones lanzadas contra él. Él elucidó, con sabiduría divina, que si estuviera utilizando el poder de Satanás para expulsar demonios, esto sería equivalente a una casa dividida. Sería un contrasentido, indicando que el reino de Satanás estaría autodestruyéndose, una metáfora poderosa que nos enseña sobre la esencialidad de la unidad y las consecuencias nefastas de la discordia. Imagínate en un partido de fútbol, donde, en lugar de jugar juntos, los jugadores comienzan a competir entre sí. La derrota sería inevitable. Esta analogía ilustra claramente el punto de Jesús. La división interna lleva al fracaso. Más que una simple disputa con líderes religiosos movidos por la envidia, esta historia nos convoca a reflexionar sobre cómo, muchas veces, las personas pueden ser cegadas por sus convicciones o celos, incapaces de reconocer la verdad incluso cuando está claramente frente a ellas. Este episodio trasciende el enfrentamiento superficial, revelando profundas lecciones sobre el carácter transformador de Jesús. Él no vino solo para realizar milagros, sino para incitar cambios, desafiar el status quo y manifestar el reino de Dios, un reino de curación, verdad y sin espacio para el mal. El mensaje de Jesús se extiende más allá del reino espiritual, tocando nuestras vidas diarias, familias, comunidades y naciones. Él nos muestra que, mientras las fuerzas del mal buscan destruir y dividir, Él vino para rescatar, fortalecer y liberar. En contraste con la destrucción causada por Satanás, Jesús exalta la vida, ofreciendo libertad y renovación. Al avanzar en su misión, Jesús confronta directamente a los fariseos con un ultimátum poderoso: quien no está conmigo, está contra mí, y quien no junta conmigo, esparce. Este desafío delinea una elección clara. No hay neutralidad frente al mesianismo de Jesús. El rechazo de los fariseos a él no es solo una oposición a una persona, sino a una decisión que define el destino eterno. En este contexto, Jesús advierte que la ventana de oportunidad para el arrepentimiento y la aceptación del reino se está cerrando. La indecisión o la negativa a seguir a Jesús equivale a una elección contra él. Esta verdad resuena no solo en aquellos tiempos, sino también hoy, invitándonos a reflexionar. ¿Dónde nos posicionamos en relación a Jesús? ¿Estamos juntando o esparciendo? Al reflexionar sobre este pasaje, te invitamos a ponderar sobre el poder de la unidad y la importancia de elegir estar al lado de Jesús. ¿Cómo se refleja esta elección en tu vida, en tus relaciones y en tu comunidad? ¿Qué pasos podemos dar hoy para fortalecer la unidad y rechazar la división, siguiendo el ejemplo de amor y verdad que Jesús nos dejó? El desenlace trágico de muchos entre la multitud, influenciados por la retórica de los líderes religiosos, culmina en la exigencia de la crucifixión de Jesús. Los fariseos intensifican sus acusaciones de blasfemia contra él, un movimiento que refleja la profundidad de su incomprensión y hostilidad. Sin embargo, Jesús, con la autoridad que solo la verdad puede conferir, aclara que, aunque todos los pecados y blasfemias pueden ser perdonados, la blasfemia contra el Espíritu Santo es imperdonable. Esta afirmación subraya la gravedad de rechazar el ministerio de Jesús, avalado por el Espíritu Santo, equiparando tal acto a un desafío directo y consciente contra Dios. Al atribuir las obras de poder divino realizadas por Jesús, exorcismos, curaciones y milagros, a fuerzas demoníacas, los fariseos cometen el error fatal de rechazar la manifestación de la gracia divina. Este rechazo no solo evidencia una profunda incomprensión de la naturaleza de Dios, sino que también cierra las puertas al perdón de pecados ofrecido a través del reino. Mientras persistan en esta negación,
Los fariseos se encuentran incapaces de participar de las bendiciones del reino y de recibir el perdón. El reino de Satanás, como Jesús explica, representa el dominio espiritual bajo la influencia del adversario de Dios, marcado por el engaño y la rebelión contra la voluntad divina. Este reino, en contraste directo con el reino de Dios, es un espacio donde la oposición a la verdad y a la bondad florece. Sorprendentemente organizado, con niveles de autoridad y operando desde las regiones celestiales, la estructura de este reino refleja un orden que muchos desconocen, a pesar de su clara mención en las Escrituras. Jesús prosigue con una ilustración sobre la naturaleza persistente del mal, comparando un espíritu impuro que al salir de una persona busca reposo y no encontrando, regresa con otros 7 espíritus aún más malignos. Esta parábola sirve como una metáfora poderosa para la situación de esa generación, advirtiendo sobre los peligros de un corazón vacío y agravando la condición espiritual al rechazar la verdad. La lección central que Jesús desea transmitir no se limita a la comprensión de los mecanismos de la posesión demoníaca, sino que enfatiza la seriedad de rechazarlo completamente, como hicieron los líderes religiosos. Esta enseñanza resuena hasta hoy, invitándonos a reflexionar sobre la acogida o rechazo de la invitación divina. Ante estas verdades, te invitamos a reflexionar. ¿Cómo podemos asegurar que nuestros corazones y mentes estén abiertos y receptivos a la presencia y al poder transformador del Espíritu Santo? ¿Cómo podemos protegernos contra la influencia del reino de Satanás y afirmar nuestros pasos en el camino de la verdad y la vida ofrecida por Jesús? Estas reflexiones no son solo para la contemplación, sino para guiarnos en un viaje de fe auténtica y comprometida. La autoridad otorgada a los seguidores de Cristo es tal que por la fe y a través de la palabra de reprobación, el mal está obligado a retroceder. Sin embargo, esta autoridad está condicionada a nuestra integridad espiritual. La complacencia con el pecado, especialmente cuando no va acompañada de arrepentimiento, abre brechas para que el enemigo fortalezca su influencia en nuestras vidas, distorsionando nuestra percepción e induciéndonos a acciones contrarias a la voluntad divina. La historia de Pedro y Ananías, mencionados respectivamente en Mateo capítulo 16, versículo 23, y en los Hechos de los Apóstoles, sirve como advertencia sobre cómo incluso los más devotos pueden ser susceptibles al engaño si no vigilan. Por lo tanto, el llamado a la santidad es imperativo e innegociable, como nos recuerda la palabra de Dios. Vivir en santidad, en conformidad con la naturaleza divina, es el fundamento sobre el cual nuestra resistencia al diablo se apoya, tal como se instruye en Santiago capítulo 4, versículo 7. La batalla espiritual, aunque ardua, no es indescifrable. El secreto para enfrentarla con éxito reside en revestirse de la armadura de Dios, una metáfora poderosa para las virtudes y prácticas espirituales, que nos fortalecen contra las acometidas del mal. Al concluir, es vital recordar que el amor de Dios por nosotros es la fuerza motriz detrás de nuestra victoria. Él nos llama a una vida de dedicación y vigilancia, asegurándonos que, independientemente de las adversidades, somos más que conquistadores por medio de aquel que nos amó. Por tanto, animo a todos a profundizar en estas enseñanzas, equipándose para la guerra espiritual con la sabiduría y la fuerza que emanan de lo alto. Regístrate, participa en este viaje de fe con nosotros y nunca olvides: eres profundamente amado por Dios. ¿Has pensado en transformar completamente tu vida para mejor? Con nuestro guía de bienestar y salud, esto es más que posible. Está garantizado. En esta guía encontrarás consejos prácticos sobre nutrición saludable, ejercicios y actividades físicas que se adaptan a tu día a día. Pero eso no es todo. También abordamos formas efectivas de manejar el estrés y cuidar de tu salud mental. Sabemos lo crucial que son el sueño y el descanso para tu energía y vitalidad. Por eso, dedicamos un capítulo entero para ayudarte a mejorar la calidad de tu sueño. Y aún hay más. Ofrecemos estrategias a largo plazo para mantener una vida saludable y completa. Al adquirir hoy esta guía, recibirás gratis el libro Caminos Sagrados, una palabra de fe para tu vida. No pierdas la oportunidad de revolucionar tu salud y bienestar. Esta guía es una inversión en tu futuro, en tu felicidad. Para comprar, es fácil.
Solo tienes que hacer clic en el enlace fijado en los comentarios de este video. Tu nuevo yo te espera. Cambia tu vida hoy.